Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi padre me culpó por la muerte de mamá por 20 años. Ahora perdió todo y vino rogando vivir en mi casa. Mi existencia comenzó con una tragedia. Mi madre perdió la vida durante mi nacimiento en el hospital, y este hecho marcó para siempre la relación con mi padre. Él, consumido por el dolor, decidió culparme a mí, un recién nacido, por la pérdida temprana de su amada esposa. Durante toda mi niñez, vivía recordándome día tras día, con sus crueles comentarios, que yo era el responsable de que mi madre ya no estuviera presente. Me repetía constantemente que mi nacimiento había acabado con la vida de la persona que más amaba, y que nunca me había deseado realmente. Siempre enfatizaba que, dado que mi vida había costado tanto, necesitaba esforzarme al máximo y demostrar mi valía. De lo contrario, según él, el fallecimiento de mi madre habría sido en vano. Pueden imaginar lo demoledor que fue crecer escuchando estas palabras siendo apenas un niño. No tenía la madurez suficiente para procesar completamente las complejidades del duelo, la ausencia y el enojo. También sentía la falta de mi madre, pero ella se había ido, y el único padre que me quedaba me trataba como si yo fuera el origen de todos sus problemas. Mi padre, quien debería haber sido mi protector, mi mentor, mi fuente de apoyo, se convirtió en la persona que constantemente me hacía sentir que no era bienvenido en su vida y que mi simple existencia era una desgracia. Desarrollarme en ese ambiente fue increíblemente desafiante, y frecuentemente me encontraba sintiéndome culpable simplemente por estar vivo. Había momentos en los que deseaba desesperadamente conversar con él, expresarle cómo sus palabras me lastimaban y cómo me hacían sentir que no pertenecía ni siquiera en mi propio hogar. Pero el temor me mantenía callado, y las pocas ocasiones en que intenté hablar, solo recibí más amargura y hostilidad. El resultado fue una infancia marcada por un profundo sentimiento de soledad y aislamiento. Mientras otros niños contaban con padres que los motivaban, los consolaban en momentos difíciles y les brindaban seguridad, yo sentía que caminaba sobre cristales rotos intentando evitar provocar más resentimiento de mi padre hacia mí. No era solo la ausencia de amor lo que dolía, sino la presencia constante de tanta ira y culpa dirigida hacia algo que no podía cambiar, el simple hecho de estar vivo. A pesar de todo, intenté comprender el dolor de mi padre. Era consciente de que perder a mi madre lo había destrozado por completo, y que nunca se recuperó totalmente de esa pérdida. Sin embargo, esto no hacía más llevadero el peso de sus palabras. Era solo un niño tratando de encontrar mi lugar en un mundo que frecuentemente se sentía frío y hostil. Y aún así, a pesar de todo el sufrimiento, en el fondo seguía anhelando su aprobación, su cariño, su reconocimiento. Siempre mantuve la esperanza de que, a pesar de todo, de alguna manera pudiera hacer que mi padre se sintiera orgulloso. Recuerdo la ilusión que sentía cada vez que llevaba a casa un boletín de calificaciones con buenos resultados, pensando que tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Me acercaba a él lleno de entusiasmo, ansioso por mostrarle mis logros, esperando una sonrisa, una palabra de aliento, cualquier gesto que me hiciera sentir que era suficiente ante sus ojos. Pero cada ocasión era igual. Apenas miraba mis calificaciones, emitía un gruñido y me decía que continuara estudiando más intensamente porque todavía no era lo suficientemente bueno. Señalaba que había cientos de otros estudiantes que podían obtener las mismas calificaciones que yo, así que no era realmente algo especial. En lugar de orgullo o aceptación, me encontraba con indiferencia, y el constante recordatorio de que no estaba cumpliendo con sus expectativas. Sin importar cuánto me esforzara, nunca era suficiente para él. No era solo en lo académico donde sentía el peso de su desaprobación. Cada vez que quería participar en actividades extracurriculares, como deportes o salidas con amigos, lo rechazaba inmediatamente. Me decía que lo único en lo que debía concentrarme era en mis estudios para poder irme de su casa lo antes posible. Esas palabras me herían profundamente, recordándome que era más una carga para él, que un hijo para ser querido y protegido. Mis amigos hablaban sobre cómo sus padres los alentaban a explorar sus intereses y disfrutar su niñez, pero para mí no existía ese apoyo. Constantemente me recordaban que era solo un huésped en su casa, y que debía hacer lo que me decían o arriesgarme a ser expulsado. Los fines de semana, que deberían haber sido momentos para relajarse o divertirse con amigos, no eran diferentes. Si alguna vez solicitaba salir o pasar tiempo con mis amigos, comenzaba una discusión sobre cómo estaba desperdiciando su dinero. Incluso si solo quería hacer algo simple, como visitar la casa de un amigo o ir al parque. Se lanzaba a un sermón sobre lo mucho que trabajaba para pagarme la escuela y cómo no tenía derecho a perder tiempo o recursos en mantener amistades. Era como si cualquier cosa que me proporcionara alegría, o un sentido de normalidad fuera automáticamente considerada indigna o frívola por él. Uno de los recuerdos más dolorosos fue su reacción en mi 15º cumpleaños. La mayoría de los adolescentes esperan sus cumpleaños con emoción, planean celebraciones o reuniones con amigos, pero para mí era un día lleno de ansiedad cada año. No le agradaba que celebrara mis cumpleaños, pero ese año pensé que las cosas podrían ser diferentes.
Quería ir al cine con mis amigos y comer pizza. Cuando finalmente reuní el valor para pedirle algo de dinero, tuvo una reacción explosiva. Me gritó diciendo que no tenía derecho a celebrar la fecha ya que también era el día en que mi madre había fallecido. Me dejó claro que mi cumpleaños siempre sería el peor día del año para él y que nunca debería pensar en disfrutarlo. Como consecuencia, nunca pude celebrar con mis amigos. Como pueden imaginar, con el paso del tiempo, todas estas experiencias repetidas me enseñaron que mi padre claramente me despreciaba y no deseaba mi presencia. El constante rechazo y crítica me afectaron profundamente, haciéndome sentir que siempre caminaba sobre hielo delgado, intentando no hacer nada que pudiera desencadenar su ira o desaprobación. Gradualmente aprendí a guardarme mis esperanzas y sueños, dejé de esperar aprobación o aliento de su parte, porque sabía que solo conduciría a la decepción y el dolor. Intenté ser fuerte por mí mismo y concentré mi energía en obtener buenas calificaciones para poder escapar de la casa de mi padre. Finalmente, todo el esfuerzo, la perseverancia y la determinación que dediqué a mis estudios dieron resultado. Recuerdo el momento en que recibí mi carta de aceptación a una universidad prestigiosa, con una beca completa incluida. Fue una mezcla de alivio y satisfacción. Por fin me alejaba de casa, lejos del control sofocante de mi padre, y entrando en una nueva etapa de mi vida donde podría vivir según mis propias reglas. Dejar el hogar se sintió como liberarme de una enorme carga. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Esos 4 años en la universidad fueron algunos de los mejores momentos de mi vida. Fue un periodo de autodescubrimiento, crecimiento y felicidad. Finalmente podía vivir como un joven adulto normal, experimentando todas las cosas que habían estado fuera de mi alcance durante tanto tiempo. Mi padre ya no podía controlarme, aunque intentó mantener su influencia incluso desde la distancia, pero ya no le prestaba atención. Había pasado suficiente tiempo de mi vida bajo su dominio, y ahora era mi momento de tomar mis propias decisiones y construir la vida que deseaba para mí mismo. A pesar de toda la nueva libertad y la diversión de la vida universitaria, no perdí de vista mis objetivos. Mantuve un excelente rendimiento académico, decidido a aprovechar al máximo la oportunidad por la que había trabajado tan arduamente. Pero también me aseguré de disfrutar y experimentar todo lo que la universidad tenía para ofrecer. Asistí a fiestas, me uní a clubes, hice nuevas amistades, perseguí mis pasatiempos, y finalmente comencé a vivir la vida como siempre había imaginado que podría ser. Fue durante esta época que conocí a mi novia, Sheila. Encontrarla fue uno de los acontecimientos más inesperados y maravillosos que me sucedieron en la universidad. Desde el principio había algo especial en Sheila que me atraía. Éramos increíblemente similares, ambiciosos, motivados y enfocados en construir nuestras carreras. Pero más allá de eso, lo que realmente hizo única nuestra relación fue la manera en que nos conectamos a un nivel más profundo. Sheila me comprendía de una manera que nadie más lo había logrado. Una de las cosas que más valoraba de ella es cómo podemos simplemente estar juntos durante horas, sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Me permite sumergirme en mis pensamientos, algo que es increíblemente difícil de encontrar en una relación. Con Sheila, nunca me siento presionado a ser algo diferente a mí mismo. Disfrutamos de la compañía mutua, ya sea conversando sobre nuestros sueños y metas, o simplemente sentados uno al lado del otro, cómodos en nuestro silencio. Sheila fue la primera persona en mi vida que verdaderamente me hizo sentir que no tenía que cargar con el peso de la culpa que había estado arrastrando durante tantos años. Ella vio más allá del dolor con el que había estado viviendo, el dolor que se había vuelto una presencia tan constante en mi vida, que casi no lo reconocía como algo anormal. Sheila me señaló lo profundamente incorrecto que era que mi padre me culpara por la muerte de mi madre, y cómo ningún niño debería tener que sobrellevar semejante peso. Me animó a buscar ayuda profesional, algo que hasta entonces nunca había considerado seriamente. Las palabras de mi padre estaban tan profundamente arraigadas en mi mente, que ni siquiera me había dado cuenta de que existía una manera de escapar de su influencia. Asistir a terapia fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida. No fue sencillo al principio, enfrentar la realidad de mi crianza, reconocer el trauma que había sufrido, y aprender a desmantelar las creencias tóxicas que había interiorizado requirió mucho valor y dedicación. Pero la terapia me abrió los ojos de una manera que nada más lo había logrado. Me permitió comprender lo equivocado que estaba el pensamiento de mi padre y cuánto merecía algo mejor. Paulatinamente aprendí que no era responsable de la muerte de mi madre, y que la ira y amargura de mi padre eran sus problemas para resolver, no míos. A medida que comencé a sanar, noté que me encontraba sintiéndome más enojado con mi padre. Era como si todo el resentimiento que había enterrado en lo profundo de mí finalmente estuviera emergiendo. Había invertido tantos años intentando ganar su aprobación, esforzándome por ser el hijo que él deseaba, mientras cargaba con la culpa que había depositado sobre mis hombros. Pero ahora me daba cuenta de que nada de eso era mi responsabilidad, y que él me había cargado injusta y cruelmente con su dolor y su ira.
Esta ira dificultó mantener cualquier tipo de relación con él durante mis años universitarios. Apenas manteníamos comunicación y cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones eran breves y tensas. Le respondía de manera cortante, incapaz de contener la amargura en mi voz, y tenía poca paciencia para sus intentos de controlarme o criticarme. Hubo una ocasión en que finalmente lo enfrenté por todo. No fue algo planeado, simplemente surgió en un momento de frustración y emociones contenidas. Le hablé sobre todos los años que me había culpado por la muerte de mi madre. Cómo sus palabras y acciones habían impactado profundamente mi salud mental, y cómo no iba a permitir que me tratara así nunca más. Dejé claro que había terminado de ser su chivo expiatorio y que merecía ser tratado con respeto y dignidad. De lo contrario, lo apartaría permanentemente de mi vida de una vez por todas. Él no tuvo respuesta, no se disculpó, lo cual había anticipado, pero tampoco negó lo que estaba diciendo. Después de esa conversación, percibí un cambio en la manera en que mi padre interactuaba conmigo. Parecía esforzarse por ser más suave, menos severo cuando hablaba conmigo. Era como si estuviera intentando cambiar, por ser más considerado con mis sentimientos. Sin embargo, a pesar de esto, nuestra relación continuó siendo tensa. Los años de dolor y resentimiento no podían borrarse simplemente con este cambio. Aprecié la pequeña modificación en su comportamiento, pero el daño que había causado requeriría más que eso para reparar la relación, si es que podía repararse. Con el paso del tiempo, aunque mi relación con mi padre ha permanecido distante, ya no experimento el mismo nivel de ira o culpa que sentía antes. Gradualmente he llegado a aceptar que si bien no puedo modificar el pasado, puedo controlar cómo permito que afecte mi futuro. Por supuesto, el apoyo y el aliento de Sheila han sido fundamentales en este proceso, y estoy profundamente agradecido con ella por ayudarme a ver que soy merecedor de amor, respeto y felicidad. Hace poco, mi padre contrajo matrimonio con su novia, Didi. Fue una ceremonia pequeña e íntima, y a pesar de toda nuestra historia complicada a lo largo de los años, decidí asistir al evento junto con mi novia, Sheila. Queríamos mostrar nuestro apoyo y desearles lo mejor mientras iniciaban esta nueva etapa de sus vidas juntos. Me alegraba por mi padre, y pensé que quizás el matrimonio lo cambiaría para mejor. Sin embargo, apenas un mes después de la boda, mi padre me contactó, sonando desesperado. Me explicó que había tomado malas decisiones con su dinero, y estaba teniendo problemas para cubrir sus gastos. Me confesó que llevaba 6 meses sin pagar el alquiler de su vivienda, y ahora enfrentaba un desalojo. Me pidió que no le contara esto a su esposa, argumentando que causaría problemas en su matrimonio. Lo primero que hizo fue pedirme si podía ayudarlo pagando su alquiler. Al escuchar su petición, inmediatamente me negué, aunque tenía los recursos para hacerlo. No quería convertirme en su red de seguridad financiera, especialmente considerando nuestra complicada historia. He trabajado duramente para construir la vida que tengo ahora. No deseaba establecer un precedente donde pudiera recurrir a mí por dinero cada vez que tuviera problemas. Sin embargo, después de conversar con Sheila, empecé a sentirme mal por mi decisión. No podía evitar pensar que quizás estaba siendo demasiado duro y que, a pesar de todo, seguía siendo mi padre y tal vez realmente necesitaba ayuda. Así que decidí llamarlo y ofrecerle una alternativa. Le propuse que, aunque no estaba dispuesto a pagar su alquiler, él y Didi podían quedarse temporalmente en mi casa, ya que vivía solo, y tenía espacio suficiente para ambos. Les expliqué que podían vivir conmigo hasta que lograran ahorrar suficiente dinero para recuperarse y encontrar un nuevo lugar. No fue una decisión sencilla dado todo lo ocurrido entre nosotros en el pasado, pero sentí que era lo correcto. Dejé claro que este arreglo sería temporal, y que esperaba que se esforzara por mejorar su situación. Mi padre se tomó un tiempo para considerar mi oferta, pero finalmente llamó y aceptó el acuerdo. En 2 semanas, él y Didi se mudaron a mi casa, y les preparé una habitación de invitados. El primer mes fue un período de adaptación para todos. Hacía años que no vivía con mi padre, y ambos éramos personas muy diferentes ahora. Ya no era el adolescente que tenía que aguantar sus críticas en silencio. Era un adulto con mi propia vida, costumbres y rutinas. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que sus viejos hábitos reaparecieran. Mi padre comenzó a opinar sobre mi estilo de vida y costumbres como si nada hubiera cambiado. Ya fuera sobre cómo empleaba mi tiempo, cómo mantenía la casa o incluso cómo manejaba mi vida diaria, siempre parecía tener algo que criticar. Pero yo había cambiado. Esta vez, no estaba dispuesto a permitir que ejerciera ese tipo de control sobre mí. Cada vez que empezaba a criticar o intentar controlar aspectos de mi vida, me mantenía firme y le pedía que se detuviera. Le dejaba claro que no tenía derecho a opinar sobre mis decisiones, especialmente mientras vivía en mi casa. No fui irrespetuoso al respecto, pero fui firme. No iba a permitir que dictara cómo debía vivir mi vida, ya no más. Por supuesto, esto no le agradó a su esposa, Didi. En un par de ocasiones comentó que necesitaba respetar a mi padre.
Me decía que él había sacrificado mucho. Yo simplemente negaba con la cabeza porque conocía la verdad sobre él, y era evidente que ella desconocía la mitad de las cosas que me había hecho pasar durante mi infancia. Yo respetaba a mi padre, pero no iba a dejar que me pisoteara o cuestionara mis decisiones. Había pasado demasiado tiempo de mi vida intentando complacerlo a costa de mi propia felicidad, y no iba a caer nuevamente en ese patrón. Sin embargo, no me correspondía revelarle la verdad sobre mi padre a Didi, así que simplemente guardaba silencio cuando ella hacía esos comentarios. No valía la pena iniciar una discusión al respecto. Sabía que convivir juntos sería un desafío, pero esperaba que con el tiempo, todos pudiéramos encontrar una manera de coexistir sin demasiada tensión. Pero entonces, una noche, después de un día especialmente agotador en el trabajo, llegué a casa, y encontré a mi padre viendo televisión con su esposa en la sala. La casa estaba desordenada, y había platos sucios acumulados en la cocina. Le pregunté a mi padre por qué no había limpiado, ya que les había pedido repetidamente a él y a su esposa que se encargaran de su parte de las tareas domésticas, y ese día le tocaba a él. Entonces, comenzó con ese tono familiar que siempre me irritaba. Eres un adulto al que crié solo después de que tu madre falleciera. Deberías avergonzarte por pedirme que haga más trabajo para ti a esta edad. Puedes lavar los platos tú mismo. Estaba tan molesto al escuchar esas palabras que respondí, ¿sabes qué es realmente vergonzoso? El hecho de que estés sentado aquí en mi sofá, en mi casa, viendo mi televisión, comiendo mi comida y dándome órdenes cuando fuiste tú quien me rogó mudarse gratis. Tú y tu esposa no han hecho nada para ayudar todo este tiempo. ¿Sabes qué? Si no quieres lavar los platos, entonces pueden hacer sus maletas e irse cuando quieran. Mi padre me miró sorprendido por la firmeza de mi respuesta. Hubo un momento de tensión y por un instante pensé que podría levantarse e irse furioso. Sin embargo, sabía que no tenía otro lugar a donde ir. Así que me di la vuelta y salí de la habitación, cerrando la puerta de la cocina con fuerza, con el corazón acelerado por una mezcla de enojo y frustración. A la mañana siguiente, bajé y me encontré a solas con Didi en la cocina. Mi padre probablemente había salido temprano a trabajar. Cuando me disponía a salir, Didi me pidió hablar. No estaba seguro de qué esperar, pero acepté sentarme y escucharla. Con seriedad, Didi comenzó a decirme lo herido que estaba mi padre después de nuestra discusión la noche anterior. Afirmó que no tenía derecho a tratarlo así, especialmente considerando cuánto dinero supuestamente había gastado para ayudarme a comprar mi casa. Me quedé atónito. Mi padre no me había proporcionado ningún apoyo económico desde que me fui a la universidad. Había comprado esta casa con mi propio dinero, y había ahorrado cuidadosamente durante años. La afirmación de que él había contribuido significativamente a mi compra era completamente falsa. Le pedí a Didi que explicara a qué se refería, y ella me contó que mi padre le había dicho que había usado parte de sus ahorros para ayudarme a comprar la casa. En ese momento todo cobró sentido, y casi me pareció gracioso que esta fuera la historia que mi padre le había contado. Antes de que pudiera responder, Didi siguió insistiendo en que debería estar agradecido por la ayuda que supuestamente mi padre me había dado. Ella consideraba que, dados sus problemas financieros, era justo que comenzara a pagarles renta mientras se quedaban conmigo, ya que esta era básicamente también la casa de mi padre. Su argumento era que era lo mínimo que podía hacer considerando los sacrificios económicos que supuestamente mi padre había hecho por mí. La miré a la cara, y no pude contenerme más. Empecé a reírme, es decir, toda la situación era tan absurda que no podía tomarla en serio. Cuando finalmente logré dejar de reír, le conté la verdad. Yo era el único dueño de la casa, y mi padre no había aportado ni un centavo. La expresión en su rostro fue inolvidable. Era evidente que no tenía idea de que yo era propietario de una casa, y la vergüenza y el enojo que sintió debieron ser abrumadores. Me preguntó si era cierto que mi padre nunca me había ayudado, y le expliqué cómo mi padre ni siquiera podía pagar su propio alquiler. Entonces, ¿cómo podría haber pagado alguna vez por mi casa? Supongo que después de escucharme, ella también vio la verdad ya que no discutió más. Poco después, recogió sus pertenencias y se marchó de mi casa ese mismo día. No intenté detenerla porque no era asunto mío. Más tarde esa noche cuando mi padre regresó, llamó a Didi preguntando por qué sus cosas no estaban. Cuando se enteró de que le había revelado la verdad sobre la propiedad de la casa, comenzó a culparme por no mantener el secreto. Me acusó de hacer que su esposa se sintiera incómoda, y de arruinar deliberadamente su relación al revelar la verdad. Según él, debería haber sido más comprensivo, y debería haberla dejado creer sus mentiras ya que ahora se sentía inferior comparado conmigo. Como si de alguna manera fuera mi culpa que él no pudiera permitirse un lugar propio. Era increíblemente frustrante. Le señalé que yo estaba ofreciendo mi hogar para ayudarlos y en lugar de gratitud, me culpaban por sus problemas. Mi padre parecía olvidar que yo no le debía nada,
y que el único responsable de esta situación era él mismo. Era como si todos esos años de tratarme como si yo fuera el problema hubieran regresado. Y ahora, incluso siendo adulto, intentaba convertirme en el responsable de algo que no era mi culpa. Pero él se negaba a escuchar. En lugar de entender mi punto de vista, insistió en que debería llamar y disculparme con Didi, y arreglar las cosas mintiendo y permitiéndole creer que de alguna manera, él me había ayudado en el pasado. Le respondí que no iba a mentir por él y su esposa. Estaba cansado de la constante manipulación y culpa, y había llegado a mi límite. Finalmente, le dije a mi padre que no podía soportar tenerlo cerca por más tiempo ya que sus constantes conflictos conmigo estaban comenzando a afectar mi bienestar mental. Le pedí que empacara sus cosas y se mudara al día siguiente. Fue una decisión que tomé con tristeza, pero necesitaba establecer y mantener límites para proteger mi propia paz y salud mental. Mi padre argumentó que no tenía a dónde ir y pidió más tiempo, pero en ese momento no pude preocuparme por sus excusas o su situación. Me mantuve firme en mi decisión, e hice que mi padre se marchara a la mañana siguiente. Desde entonces, mi padre ha estado contactándome y quejándose de cómo he arruinado su vida y su matrimonio. Como Didi se niega a hablar con él, sigue culpándome por cómo están las cosas con ella, y dice que un buen hijo nunca habría echado a sus padres. Actualización 1. Estoy agradecido por cómo todos han entendido el profundo daño emocional que mi padre me ha causado a través de los años. Muchas personas me han sugerido que hable con Didi, y le cuente la verdad sobre mi infancia, pensando que quizás no conoce realmente cómo es mi padre. Aunque hasta ahora he preferido no involucrarme en sus asuntos, creo que es importante que ella sepa la verdad, especialmente porque mi padre podría haberle ocultado otras cosas. He decidido ponerme en contacto con ella para tener una conversación sincera, cara a cara. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde mi última actualización. Por fin pude reunirme con Didi para hablar sobre todo lo sucedido. Me sorprendió descubrir que ella no sabía nada sobre el tipo de infancia que viví. Le conté sobre la culpa y el dolor emocional que experimenté durante años y cómo esto me afectó profundamente. Se mostró verdaderamente sorprendida, y me confesó que mi padre le había presentado una historia completamente diferente, describiéndose como un padre soltero dedicado que había sacrificado todo por su hijo. No pude evitar mover la cabeza con asombro al escuchar esto. Le compartí experiencias de mi niñez, y le expliqué cómo constantemente me hacían sentir culpable por la muerte de mi madre. Ella mostró genuina comprensión y empatía por mi situación. También le conté sobre mi esfuerzo durante la universidad para salir adelante, y la suerte que tuve al conseguir un buen trabajo, lo que me permitió ahorrar e independizarme. Le expliqué que por eso me molestaba tanto que mi padre quisiera controlar las cosas en mi casa, especialmente porque nunca me permitió ser yo mismo mientras vivía bajo su techo. Didi comprendió completamente mi situación. Luego me reveló algo que no sabía: mi padre había perdido todo su dinero debido a problemas con el juego. Me explicó que no lo había mencionado antes, porque él se sentía muy avergonzado, y quería mantenerlo en secreto. Me contó que cuando mi padre sugirió inicialmente mudarse a mi casa, ella se había opuesto totalmente. No se sentía cómoda con la idea, y aparentemente por eso mi padre inventó la historia de que había ayudado a pagar mi casa, para que ella se sintiera menos incómoda al aceptar quedarse con nosotros. Me dijo que cuando supo por mí que todo lo que mi padre había dicho sobre ayudar con mi casa era mentira, y que solo era otra forma de manipulación para conseguir lo que quería, se sintió terriblemente mal. Me expresó lo avergonzada que estaba por haberme pedido que les pagara renta aquel día. La tranquilicé asegurándole que ella no tenía la culpa de nada, que todo era responsabilidad de mi padre por sus mentiras. Al despedirnos, Didi me comentó que después de nuestra conversación, planeaba tomar distancia de mi padre para pensar bien en su relación. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde mi última actualización. He tomado la decisión de alejar completamente a mi padre de mi vida desde que le pedí que se fuera. No ha sido fácil tomar esta decisión, pero era necesaria para proteger mi bienestar emocional y mental. En nuestra última conversación, intentó nuevamente hacerme sentir culpable por todo, pero esta vez no le seguí el juego. Lo bloqueé inmediatamente. Desde entonces, debo reconocer que me he estado sintiendo mucho mejor. Es como si me hubiera quitado un gran peso de encima, y ahora experimento una sensación de libertad y claridad mental que no había tenido antes. Por fin siento que he recuperado mi espacio y mi tranquilidad. Mi novia Sheila ha sido un apoyo fundamental durante todo este proceso. Ha estado a mi lado constantemente, brindándome consuelo y ánimo, y ayudándome a procesar mis emociones. Su apoyo ha sido invaluable, y me siento profundamente agradecido por tenerla en mi vida.